Bueno, tengan muy buenas noches. Vamos a iniciar con esta tutoría. Estamos esperando que se conecten. En esta tutoría vamos a describir, analizar, interpretar y también aplicar los diferentes conceptos y análisis de lo que es la integral de una función. Bueno, vamos a notar de que entendiendo el concepto de derivada, y de hecho es lo que hemos estudiado, vamos a poder definir la integral, o prácticamente usando el concepto de derivada, vamos a interpretar también el significado de integral de una función. Bueno, en este momento les voy a colocar la pizarra para que podamos interpretar de una manera general lo concerniente a ello, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos una determinada función, ¿qué tal si colocamos aquí f de x igual a x al cuadrado? Pero ¿quién es la derivada de esta función? Pues en este caso la derivada es justamente 2x, ¿verdad? 2x. Bueno, pero ¿qué tal si en este instante nosotros tuviésemos oculta esta función x al cuadrado y buscamos para esta función, o sea, para 2x, una función tal que al derivarla me devuelva 2x? Bueno, entonces en este caso, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que deberíamos interpretar para poder encontrar esa función? Digamos que esa función le llamamos f de x. F de x, tal que al derivarla obtengamos 2x. Bueno, como ya habíamos observado, esa función tal que al derivarla nos daba 2x, entonces justamente podemos decir, ¿verdad? Que la función f de x tal que al derivarla nos dé justamente 2x, entonces esto es x al cuadrado. Por lo tanto, esta es la idea de encontrar prácticamente una función primitiva para determinada, para una determinada función. Y eso es lo que corresponde a una integral. Por ejemplo, en este caso, si nosotros hacemos uso de esta notación, ¿qué estamos diciendo con esta expresión? Prácticamente lo que vamos a hacer es buscar una función mayúscula tal que al derivarla justamente nos devuelva esa función que nosotros tenemos acá, ¿sí? Entonces lo que buscamos o lo que necesitamos justamente es
esa función f' de x, tal que cuando nosotros calculamos f' de x, justamente nos dé esa función que nosotros tenemos, f de x. Entonces, en este caso, justamente habremos encontrado prácticamente la función que estamos integrando en este caso. Entonces, de acuerdo a la lectura, a esta función le llamamos la primitiva o una primitiva de f de x, porque lo vuelvo a repetir, que f de x es tal que al derivarla, justamente nos va a dar la función f de x. Y algo más, notemos lo siguiente, que si nosotros derivamos, por ejemplo, y esto lo voy a hacer con el ejemplo que les he dado, ¿qué tal si nosotros derivamos x cuadrado más c? ¿Qué pasaría? Bueno, nosotros sabemos por definición que toda constante c al derivarla nos da cero, ¿verdad? Entonces si nosotros tomamos prácticamente la expresión de tal manera, es decir, nosotros tomamos como f' de x a esto, no, como f de x, a esta expresión, entonces f' va a ser tal que nos va a dar 2x más 0, ¿verdad? ¿Sí? Porque f' de x es justamente la derivada de x cuadrado más c. Entonces sería prácticamente 2x más 0. Entonces podemos notar justamente que prácticamente esa variable c puede ser cualquier constante. Entonces aquí tenemos una idea más que la función primitiva no necesariamente va a ser solo una, no es única. Porque, por ejemplo, en este caso podemos tomar la función x cuadrado más 1, la función x cuadrado más 2, x cuadrado más 3, etcétera, etcétera, etcétera. Tal que esta función justamente sea esa función primitiva, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, podemos notar y podemos eh, concluir, ¿verdad? Que justamente esa derivada, esa función primitiva no es única. Bueno, entonces esa justamente es la idea de integral, porque cuando nosotros justamente estamos resolviendo, ¿verdad? Por ejemplo, la integral de 2x de dx, justamente buscamos inmediatamente esa función f de x, que en este caso es x al cuadrado, más c, ¿verdad? Tal que al aplicar f' de x es igual a 2x más 0. Y esto justamente es 2x, ¿sí? Por lo tanto, hemos encontrado una función o una primitiva tal que al derivarla justamente nos devuelva esa función, ¿verdad? F de x. Bueno, entonces esta es justamente la noción de integral. Bueno, entonces en este momento les voy a presentar eh, la correspondiente diapositiva para que estudiemos con detalle cada una de las diferentes reglas y también definiciones al respecto. Bueno, entonces, en este caso, primero vamos a tomar en cuenta algunas teorías respecto a, a lo que sucedió, ¿verdad? Algunas
inspiraciones y también procesos en los cuales fueron bastante importantes para poder llevar a cabo el desarrollo y también transformaciones y por supuesto, ¿verdad? Enriquecimientos en el cálculo. Y así, por supuesto, la aplicación y definiciones fundamentales de lo que es la integral. Bueno, por ejemplo, Cavalieri dice que argumentó que los volúmenes y áreas deberían ser calculados como las sumas de volúmenes y áreas de delgadas secciones infinitesimales. Bueno, esto es bastante importante. De hecho, prácticamente también nos da una gran idea y prácticamente en eso está fundamentado, ¿verdad? Esa área que nosotros consideramos bajo una curva. En 1675 dice que Willis, Isaac Barrot y James Gregory probaron, ¿verdad? O prácticamente dieron un procedimiento mayor con respecto a la prueba del teorema fundamental del cálculo. Bien, entonces lo que les decía, y eso tan fundamental, es lo siguiente. Podemos notar de que Cavalieri también comenzó, ¿verdad?, con esas ideas intuitivas respecto a tomar una determinada forma o figura por medio de áreas chicas, lo más chico que podemos tomar en, en tamaño, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso, este, por eso es de que les coloco esta figura acá, podemos ver una determinada gráfica y también hacer del conocimiento, ¿verdad? Incluso creo que muchos han notado también en los diferentes materiales eh, que prácticamente una integral, en ese caso, lo que me representa es un área bajo una curva. Y en ese caso también lo podemos particularizar a una integral definida. Por ejemplo, si yo eh, denoto un valor inferior y un valor superior, justamente vamos a estar encontrando esa área bajo esa curva en ese intervalo. Por ejemplo, podemos definir un valor A y un valor B, justamente en ese caso. Un valor A, bueno, lo hice siempre con amarillo. Un valor inicial y un valor final. Por ejemplo, podemos tomar y también podemos tomar este, ¿verdad? Este sería el A inicial, este sería el B o el extremo final. Bueno, entonces prácticamente lo que está denotando justamente la integral va a ser, por ejemplo, esta área, ¿verdad? La que tenemos acá bajo esa curva en ese intervalo de A B. Bueno, entonces, con esa noción y también con esa definición, si ustedes notan, en este caso, se ha particionado, ¿verdad? Dicha dicha área completa, podemos decir, de esa curva que deja en el plano. Entonces podemos ver de que hay una partición de muchos rectángulos. Entonces, recuerdan el término infinitesimal que decía sobre la definición de, bueno, lo que Cavalieri pensó. Bueno, eso es algo muy importante, muy fundamental, ya que eh, cada vez que nosotros hagamos rectángulos chiquitos, más chiquitos,
pues es obvio que al final, como va a ser un rectángulo tan pequeño, entonces justamente, es decir, vamos a estar eh, obteniendo cada uno o del grosor, podemos decir, de un punto tan fino en esa gráfica. Entonces, prácticamente lo que vamos a estar haciendo es de que, por ejemplo, ustedes ven esta área que está como quedando fuera de los rectángulos, esos que quedan ahí, ¿verdad? Ajá. Entonces, en este caso, si nosotros hacemos cada vez, por su que nos vamos a estar cubriendo con toda generalidad esa área completa, sin dejar como esos huequitos que nosotros podemos ver ahí. Entonces, en este caso, eso significa que nosotros nos vamos a estar aproximando por medio de rectángulos tan finos, pero reuniéndolos a todos, ¿verdad? A esa integral, a esa prácticamente área completa que dibuja esa curva. Es decir, esta área que nosotros vemos acá, al área que me refiero, esta que nosotros vemos acá, ¿verdad? Toda esa área que la curva dibuja bajo ella, tomando de referencia ese eje X, ¿verdad? Bueno, entonces, en este caso, por eso es de que nosotros como definición tomamos prácticamente esos rectángulos tan finos y justamente tomamos una partición infinita de rectángulos para poder lograr eso. Ahora bien, en este caso podemos ver que cada rectángulo tiene una altura y también tiene una base, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver de manera general, pero recordemos que los rectángulos van a ser tan pequeños para que sean representativos. Entonces, en este caso podemos ver de que hay una base y también hay una altura, ¿verdad? Entonces, en este caso, eso es bastante clave para que nosotros podamos calcular el área de cada rectángulo. Entonces, justamente podemos calcular con toda propiedad eh, el área de cada rectangulito, por tan fino que sea, ¿verdad? En este caso, prácticamente haciendo particiones acá. Particiones así, pueden ser equitativas, pero lo más. Entonces, si nosotros calculamos cada una de esas áreas y justamente luego sumamos todas, pues prácticamente vamos a estar encontrando justamente el área completa bajo esa curva. Entonces, eh, cuando nosotros hagamos tender Sn, ¿verdad? Infinito, que es relaciones tan finas posibles, por lo tanto vamos a tener esa área requerida. Entonces, prácticamente esa es la definición, ¿verdad? Otro tipo de definición de integral, y eso es lo que esas personas, ¿verdad? De hecho, hay muchas personas que se interesaron y también estudiaron estas posibilidades. Entonces, eso de obtener, ¿verdad? Esa, esas áreas conjuntas justamente lo podemos asociar directamente a la integral, en este caso, de una curva. Eh, Ahora bien, también podemos mencionar para el siglo 11, ¿qué pasó? Bueno, en ese caso dice que el polímata chino prácticamente desarrolló ecuaciones que se encargaban de integrar, ¿sí? Pues prácticamente ideó soluciones, ¿verdad? Y el evangelista Torricelli dice que
también interpretó volúmenes generados por la rotación de ciertas curvas. Esto lo podemos ver, ¿verdad? En un simulador, en un graficador, es cómo prácticamente una determinada curva nos puede formar, por ejemplo, una especie de tinaja o justamente una figura sólida al rotarla, ¿verdad? Respecto al eje X, por ejemplo, si esa curva está horizontal, ¿verdad? Eh, y todo esto prácticamente iba dando, ¿verdad? Más seguimiento y más generalización al, al cálculo. Bueno, se tiene también Pierre de Fermat, que prácticamente se tuvo junto a Descartes en la primera mitad del siglo XVII. Y también se le atribuye los siguientes descubrimientos. En primer lugar, del cálculo diferencial, y lo hizo antes de Newton y Leibniz. Además, también se le atribuye investigaciones en la espiral de Fermat, números amigos, números primos, pequeño teorema de Fermat y teorema sobre la suma de dos cuadrados. Y el último teorema de Fermat. Bueno, se le acredita a Leibniz y Newton la invención del cálculo. Y Newton, por supuesto, ¿verdad? Sí fue él el que lo aplicó a la física general. Y todas las notaciones de la cual, ¿verdad? Algunas se han ido perfeccionando también, lo hizo Leibniz, y eso dice que lo hizo a principios del siglo XIX. Y las ideas son concernientes prácticamente a diferenciación e integración. Prácticamente establecieron esas ideas generales y aplicativas, ¿verdad? Y de aplicación. Bueno, y de conceptos. Y de conceptos. Eh, También podemos atribuirle, ¿verdad?, el logro de introducir el cálculo integral a Bernoulli. Y su primer curso lo escribió en 1742. Y le dio un retoque más general, más fino, prácticamente euro. Y prácticamente es el precursor de los métodos de la integral indefinida que tenemos actualmente. Bueno, y Riemann es eh, prácticamente el que definió la integral como un límite. Y en ese caso es justamente lo que les estaba mencionando sobre la partición de una determinada área, en este caso del área bajo una curva. Eh, Justamente lo que les mostré sobre cómo podemos hacer particiones de rectángulos
Y en ese caso, lo interesante es hacerlos tan pequeños, esos rectángulos, para poder tener una aproximación por medio de la sumatoria de esas áreas, de esos rectángulos, para aproximarnos a esa área completa bajo esa curva. Y aquí podemos tener diferentes dibujitos, ¿verdad? Como, aquí tenemos los diferentes dibujos de cómo prácticamente se ha ideado esa partición. Y es justamente la que ya vimos. Y aparte, también van acompañamiento Cauchy desde 1789 hasta 1857. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que hemos platicado, podemos dar una definición formal de integral. Para ello, notemos este símbolo que nos dice prácticamente este símbolo. Bueno, en primer lugar, eh, sabemos, ¿verdad?, que nosotros estamos integrando la función f de x. A este le llamamos integrando, a este o la función integrando a d de x prácticamente es el diferencial. Reconocer los elementos principales y este prácticamente es el símbolo de integración o de integral, que es prácticamente como una S pero bien alargada. Bueno, prácticamente, por supuesto, es la función eh, para la cual nosotros vamos a buscar una función f mayúscula tal que al derivarla nos devuelva dicha función. Y este diferencial de x justamente nos indica prácticamente respecto a quién nosotros vamos a integrar. Por ejemplo, si aquí dijera d de y, significa que nuestra variable de integración es y. Entonces f de x, si todo está en términos de x, justamente sería una constante. Ahora bien, definimos de manera general como una función f mayúscula más una constante, porque ya vimos de que para toda constante, cuando nosotros ocupe unida o sumada a la función primitiva, pues vamos a obtener justamente la función del integrando o la función que estamos integrando, gracias a la definición también en ese caso de derivada. Ahora quiero mencionarles algo más. Tenemos dos clasificaciones de integrales, pero el significado, pues, es análogo. En este caso, cuando nosotros no tenemos acá límites de integración, es decir, por ejemplo, no decimos de A a B, de A a C, y en ejemplos prácticos de 2 a 5, de 1 a 3, etcétera. Entonces, a esta integral le vamos a llamar integral no definida. Y cuando nosotros justamente tomemos, por ejemplo, la integral de estos elementos, por ejemplo, de un límite superior a un límite, bueno, de un límite inferior a un límite superior de dicha función, es justamente una integral definida, porque en este caso nosotros la estamos restringiendo a un determinado intervalo. Pero eso no quiere decir de que esa no la podamos calcular. Claro que sí, la podemos calcular. Y justamente aquí también, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer uso del teorema fundamental del cálculo. Vamos a estudiar también con detalle, ¿verdad? Que es bastante sencillo su aplicación. Entonces, recordemos, de esta manera general, integral no definida.
Y de esta manera, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros definimos un A y un B, justamente tenemos una integral definida. O cuando eh, identificamos un valor, ¿verdad? Como límite inferior y uno como límite superior, en la cual justamente esa integral va a estar definida, ¿verdad? La misma palabra lo dice. Ok. Ya borro aquí. Ah, ok, aquí está. Es bien importante que detallemos prácticamente cada una de las reglas de integración. Y eso es justamente lo que nos va a permitir darle seguimiento y, por supuesto, llevar a cabo, ¿verdad? La obtención de integral de una determinada función. Para ello, podemos hacer recordatorio de cada una de las reglas de derivación y vamos a ver justamente alguna relación, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, eh, recordemos la derivada de una constante. Esto es cero. Si yo derivo a una constante, eso es cero. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros derivamos eh, una constante por una variable? Es decir, k por x. Bueno, eso nos da justamente esa variable k. Bueno, pero ¿qué pasa en este momento si nosotros analizamos lo que está pasando con la integral de cero? Noten que cuando nosotros decimos la integral de cero, la función cero es la función constante, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo tengo que buscar una primitiva, una función f de x, tal que al derivarla, siempre vamos a manejar la definición, ¿verdad? Tal que al derivarla me devuelva ese valor cero. Ah, pero nosotros sabemos que cualquier constante nos devuelve justamente al derivarla cero. Por lo tanto, en ese caso no queda otra que prácticamente la integral de cero sea justamente la variable c, que la integral prácticamente de cero sea justamente la variable c. Veamos la siguiente. Veamos la derivada de k por x. Bueno, entonces en este caso recordemos de que eso era la constante, ¿verdad? Donde la constante es k. ¿Qué pasa si ahora nosotros encontramos la derivada de k, perdón, la integral de k de su x? Notemos que en este caso debemos de encontrar una función f de x, que lo voy a hacer detalladamente. Nosotros buscamos la integral de k de su x. Bueno, pero nosotros buscamos una función primitiva tal que, bueno, lo voy a llamar f de x, tal que al derivarla me dé k, ¿verdad?
Bueno, entonces esto sería justamente k por x más una constante, ¿verdad? ¿Sí? Justamente. Repito, si nosotros queremos integrar k de dx, justamente buscamos una función f de x tal que al derivarla justamente nos dé esa constante k, por supuesto, o esa función constante. Y en este caso podemos notar que justamente se trata de esta función, definida incluso de manera general, es decir, k por x más c. Y podemos hacer esa inspección, ¿verdad? Otro consejo que les doy es de que cuando nosotros encontramos una antiderivada, siempre la comprobemos. O una primitiva. Ese también les aclaro otro concepto. Cuando nosotros decimos antiderivada, nos estamos refiriendo también a una primitiva. En este caso, f de x igual a kx más c es una antiderivada de k. Entonces, en este caso, les aconsejo, ¿verdad? Si en algún momento ustedes tienen duda, compruébenlo. En este caso, pueden comprobar justamente que sí, por ejemplo, esa función f de x mayúscula, al derivarla nos da justamente la función que estamos integrando, que es k. Y justamente, ¿verdad? Por la regla de la derivada. Entonces, aquí podemos ver una vez más que la integral de k sub d de x, de k de x es justamente k por x más c. Repito, la integral de k de x es k por x más c. Y noten acá por qué en este caso la integral de una función, pues nosotros le llamamos que es la antiderivada. Le llamamos también antiderivada integral o antiderivada, ¿sí? De una función, porque es justamente la que nos va a devolver dicha función mayúscula, tal que derivarla nos dé justamente la que se está integrando. Ahora bien, veamos la propiedad 4 o el numeral 4. Dice que la derivada respecto a x de k por f de x es justamente k. Nosotros sabemos, ¿verdad? Que eh, podemos dejar por ahí en un arito esa constante k y luego justamente derivamos la función. Esa es la regla básica, ¿verdad? De derivación. O lo que decimos, sacamos la constante. Bueno, pero ¿qué pasa cuando nosotros integramos justamente k por f de x? ¿Quién en ese caso va a ser la primitiva? Bueno, de la misma forma nosotros podemos sacar de la integral a esa constante k y luego integrar la función que tenemos, ¿sí? Entonces, eso es prácticamente una analogía directa, ¿verdad? A esto. Y si nosotros la aprendemos lógicamente, o prácticamente como el nombre lo dice, la integral de una constante por una función es justamente la constante por la integral de la función. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué nos dice la propiedad 5? ¿O qué dice la propiedad 5? Bueno, en este caso nos dice que al derivar, eh, veámoslo primero para derivación, f de x más g de x, o justamente la suma de dos funciones, esto es aplicativo a cada función más la derivada de la otra función, ¿vale? Es decir, la derivada es distributiva. ¿Qué pasa con la integral? También la integral es distributiva. Si nosotros integramos f de x más g de x,
Entonces eso es equivalente a integral f de x y sumarlo con la integral g de x. Eso es bastante importante tomar nota de ello, ojo con ello, ya que lo vamos a ocupar. Eso lo van a ocupar constantemente, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa justamente con eh, la derivada de x a la n? Vimos, ¿verdad? Por medio de las propiedades, que justamente la derivada de x a la n es multiplicar, ¿verdad? Multiplicar n veces, ¿verdad? Por x a la potencia que tenemos menos 1 o n por x a la n menos 1, ¿verdad? Así de manera general. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una integral de x a la n? En este caso, como recordemos que nosotros al derivarlo necesitamos obtener esta potencia, por supuesto, ¿verdad? Y la derivada me va a dar una potencia menos, no queda otra que tenemos que agregar a esa primitiva una potencia más o un número más o un x más en ese caso, ¿verdad? Multiplicar por un x más. Es decir, x a la n más 1, ¿sí? Si nosotros queremos la integral para x a la n, por supuesto, su primitiva va a ser, o la respuesta de esa integral va a ser x a la n más 1 entre n más 1, más esa constante c, por supuesto. ¿Qué pasa con la derivada de seno? Esto es coseno. ¿Y quién es la derivada de, perdón, la integral de coseno? Pues la integral de coseno va a ser el seno, ¿sí? Por supuesto, si es la antiderivada, ¿verdad? Ahora bien, la derivada de coseno es menos el seno. Y la integral de seno va a ser menos el coseno más esa constante. La integral de la tangente es la secante cuadrada. La integral de secante cuadrada es la tangente. Por supuesto, ¿verdad? Y la derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Entonces, podemos casi responder fácilmente, ¿verdad? Que, por supuesto, la integral de e a la x no queda otra que sea e a la x. Por este principio, por esta equivalencia, por esa igualdad, ¿sí? Que recuerden que la integral es una primitiva tal que el derivado nos dé esa función. Entonces, si la derivada de la x es ella misma, por lo tanto, la integral de la x va a ser justamente ella misma, más esa variable c. Y la derivada respecto a x del logaritmo de x es justamente 1 entre x. Entonces, la integral de 1 entre x de su x es justamente logaritmo natural de x más c. Noten, estimados, en este caso, que si nosotros nos aprendemos en este sentido, por eso les decía, a partir de las reglas de derivación y de la interpretación de derivación, justamente vamos a poder interpretar e incluso aplicar la integral. ¿Qué tal si nosotros le colocamos, por ejemplo, integral aquí a 0 de su x? Miren, esto va a ser va a ser c, ¿sí? ¿Qué tal si aplicamos la integral, ¿verdad? De k de su x, esto va a ser k por x. Claro, más esa constante, ¿verdad?
Pero si ustedes solo aprenden de esta forma, de esta manera lógica, es decir, la integral de k por f' de x de su x, justamente les va a dar k por f de x. K por la integral de f de x. ¿Sí? Bueno, entonces pueden ir haciendo esa transformación y esa visualización por si en algún caso tienen alguna duda con respecto a esa fórmula, ¿verdad? O a esa antiderivada. Bueno, ahora les voy a presentar la pizarra porque vamos a interpretar ejemplos también. Me gusta que discutamos ejemplos para que podamos llevar a cabo el seguimiento y procedimiento. Bueno, ahí está. En este caso vamos a resolver la integral que va desde, bueno, la integral indefinida, ¿verdad? De 3x a la cuarta menos 5x cuadrado más x. Y recordemos, voy a dar espacio, un poquito más de espacio acá porque el margen ahí, más x. Siempre les recomiendo que la función integrando de su x, justamente siempre la encerremos en paréntesis por cualquier cosa o entre signos, ¿verdad? Porque de esa manera podremos evitar algún error, ¿verdad? O el interpretar justamente esos términos de manera diferente. Bien, entonces, ¿qué está pasando con ello? ¿Qué podemos hacer en este caso? Lo que debemos de interpretar es, en primer lugar, la definición fundamental. En segundo lugar, prácticamente las reglas que debemos aplicar a este caso. ¿O qué reglas son concernientes a esta expresión? Bueno, pero en primer lugar podemos ver de que la función integrando es una función compuesta de restas y sumas de funciones. Entonces en este caso podemos recordar la propiedad de suma de funciones, ¿verdad? Es decir, la integral aplicada a una suma o resta de funciones. Pero sabemos de que la integral es distributiva. Por lo tanto, en este caso, la integral que tenemos va a ser justamente equivalente, ¿verdad? A aplicar la integral a cada una de las funciones. Ok. Es decir, aplicar esa propiedad distributiva. Todas esas propiedades que hemos visto son las que vamos a necesitar y todas están plasmadas ahí, ¿verdad? Las que vamos a ocupar, las que vamos a necesitar. Bueno, ahora bien, dentro de estas integrales también debemos ver qué propiedades se aplican para poder llevar a cabo esa solución. Bueno, entonces, en este caso, pues prácticamente vamos a aplicar correspondiente, ¿verdad? La regla. Aquí podemos ver de que 3 es una constante. Entonces esto es equivalente a que nosotros
dejemos fuera la constante y luego lo voy a ir haciendo paso a paso para que ustedes vayan notando la aplicación o el procedimiento. Sin embargo, en un proceso, ¿verdad? Que ya se sepa las propiedades, pueden hacerlo de un solo. Eh, X de sub X. Ok. Bueno, ¿qué es ahí? Prácticamente sacar la constante. Bueno, ahora bien, ¿qué podemos seguir efectuando? ¿O cómo podemos avanzar en este caso? Bueno, prácticamente continuar buscando esa función f mayúscula o esa función primitiva para cada una de las integrales. Entonces voy a borrar acá. De lo cual, en ese caso, correspondería a buscar una función mayúscula tal que al derivarla nos dé x a la cuarta. Entonces, pero ya vimos por la regla de la potencia que nosotros tenemos x a la n, donde n es igual a 4. Por lo tanto, la función primitiva va a ser n más 1, ¿verdad? En este caso sería 4 más 1. Y entre 4 más 1. Y acá podemos dejar una constante. No hay ningún problema. Pero recordemos, esto justamente antecede, el 3 está justamente multiplicando a esa integral menos. Y hacemos esto acá, ¿verdad? Lo mismo. Eh, donde esto sería justamente x a la 2 más 1. Como repito, les voy escribiendo todo el procedimiento para que ustedes puedan interpretar esto paso a paso. Más, de hecho, ¿verdad? Aquí les voy a escribir un C sub 1, aquí les voy a escribir un C sub 2. Y la otra era la integral de x de su x, ¿verdad? Entonces, en ese caso es justamente x al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Más C sub 3. Bueno, entonces en este caso justamente nos queda 5 3 y acá también, ¿verdad? Y acá estamos bien. Luego, como sabemos de que C sub 1 más C sub 2, bueno, en este caso menos C 5 C sub 2 más C sub 3 siempre nos va a dar una constante. Por lo tanto, podemos ir haciendo los correspondientes arreglos para luego al final dejar una sola constante, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema con ello. De lo cual, en este caso, para la primera expresión, obtenemos 3x a la quinta sobre 5. Voy a borrar todo para efectos de colocar ahí completo. Entonces, en este caso nos quedaría 3x a la quinta sobre 5 menos 5x al cubo sobre 3 más x al cuadrado sobre 2 justamente. Y más esa constante
C, justamente. Le podemos llamar la constante C mayúscula. Y esto lo podemos simplificar más, como les digo, voy haciendo paso por paso para que se pueda interpretar. Sin embargo, ustedes lo pueden hacer siempre y cuando se comprenda, ¿verdad? Y se lleve esa ligereza en los procedimientos que lo van a lograr gracias a la práctica. Entonces, esto de manera rápida. Entonces, justamente la integral nos queda resuelta de esta forma, es decir, esta función que hemos encontrado o esta suma de funciones es otra función f de x mayúscula, ¿verdad? Tal que al derivarla justamente nos da la función f minúscula original que nosotros hemos integrado. Bueno, de hecho aquí es x al cuadrado, ¿verdad? Bueno, vamos a interpretar el siguiente ejemplo. Bueno, también decirles cualquier duda, escribirme y también estoy a la orden, ya sea en plataforma, en correo y también para aquellos casos temas en WhatsApp, ustedes lo saben. Bien, entonces vamos a interpretar el siguiente ejemplo. Resolver la integral de x más 1 entre la raíz de x. La integral de x más 1 entre la raíz de x. Ajá. ¿Qué ideas tenemos al respecto? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Será que en este caso podemos aplicar alguna de las reglas o nos ayuda a desglosar por medio de esas reglas o qué reglas podemos ocupar? Bueno, para ello yo les hago énfasis en la siguiente. Si nosotros tenemos A más B entre C, esto es justamente equivalente a tener A sobre C más B sobre C, ¿sí? Bueno, pero no es cierto, y cuidado con esto, si nosotros tenemos A, por ejemplo, entre B más C. Esto jamás va a ser A sobre B más A sobre C. Esto jamás, esto jamás. Ese es un grave error. Entonces, repito, A más B entre C es A sobre C más B sobre C. Pero A entre B más C jamás va a ser A sobre B más A sobre C. Bueno, en este caso, podemos identificar, si nosotros llamamos A X,
b a 1 y c a la raíz de x, ¿será que estamos en este caso? ¿Será que estamos en este caso? Bueno, pensemos un momentito sobre ello. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. ¿Ya que? En ese caso tenemos en el integrando a más b entre c. Entonces sí, podemos hacer prácticamente esa equivalencia o esa escritura a partir de esa integral. Lo voy a escribir de nuevo todo esto. Bueno, es ya la solución, partiendo de eso que hemos dicho. Tenemos la integral, en este caso, de x más 1 entre la raíz de x, de su x. Bueno, pero esto por la regla y por esa equivalencia que vimos, es justamente x entre la raíz de x de su x más la integral de 1 entre la raíz de x, ¿verdad? De su x, por supuesto. Es decir, estamos integrando con respecto a x. Bueno, entonces ya avanzamos, ¿verdad? Recuerden que la integral es distributiva sobre la suma, sobre la resta. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos interpretar estas operaciones o estas expresiones? Bueno, podemos notar de que en ese caso, por ejemplo, para esta integral tenemos x sobre x a la 1/2 más x a la menos 1/2, ¿verdad? Por eso es de que yo hice énfasis al principio. Interpretar y también identificar las respectivas propiedades de potencia, ¿verdad? Porque de tal manera es como prácticamente se va a ir aplicando también a estos conceptos, a estas definiciones, ¿verdad? Entonces, ya justamente como sabemos de que 1 entre la raíz de x es 1 sobre x a la 1/2, pero eso es exactamente 1 sobre x a la menos 1/2, pero quizás voy a escribir la equivalencia aquí detallada, bien detallada. Me gusta escribir también acá los detalles. Entonces, en este caso, recordemos que esto es x a la 1/2, ¿verdad? X a la 1/2. Bueno, entonces, aquí podemos ver que si nosotros queremos dejar un solo exponente, justamente vamos a tener la integral de x a la 1 menos 1/2, ¿verdad? Por las propiedades de potenciación. Entonces, esto es x a la 1/2, por supuesto, porque es menor la potencia del denominador. Más, aquí sí, ya aplicamos lo que les decía para poderlo dejar completo. Entonces aquí es justamente, lo voy a escribir porque aquí me faltó espacio, a la menos 1/2 de su x. Menos 1/2 de su x.
Ok. Bueno, ya tenemos unas integrales más fáciles, ¿verdad? Con lo único que debemos de interpretar, que prácticamente sigue sobre ello. Bueno, entonces pensemos cómo podemos buscar, en este caso, una función mayúscula tal que al derivarla nos dé, por ejemplo, para la primera integral, un medio. Y para la segunda integral, x a la menos un medio. ¿Será posible? Claro que es posible. Entonces, vamos con la primera. ¿Qué función mayúscula f de x o qué función primitiva prácticamente nos daría x a la un medio? Bueno, en este caso, justamente debemos de pensar en que esa función va a ser de tal manera que al derivarla, debe darnos, por supuesto, una potencia, un medio. Pero recordemos de que para las potencias que nosotros tenemos en estudio, al derivarlas siempre restamos 1. Entonces de la misma manera, ¿verdad? Y tomando en cuenta la misma regla, sumémosle 1 a ese un medio. Entonces, si sumamos 1 a un medio, como en una unidad hay 2 medios, entonces aquí pues justamente vamos a tener como solución justamente x a la 3 medios. Pero esto lo debemos dividir entre 3 medios, ¿verdad? ¿Sí? Y esto sería más. Ahora pensemos en una función tal que al derivarla nos dé x a la menos un medio. Bueno, pero en este caso, eh, recordemos que esa función debe ser tal, como en este caso es potencia, al restarle 1, justamente debe darnos menos un medio. Bueno, pero en este caso, ¿qué tal si a menos un medio le sumamos 1? Llevemos prácticamente la misma línea, el mismo seguimiento, justamente el mismo mecanismo de solución respecto a las reglas. Entonces, en este caso, menos un medio más 1, como en una unidad hay 2 medios, entonces sería 2 medios menos un medio, que es justamente un medio. Por lo tanto, lo que nos funcionaría es más x a la un medio. Pero para evitar, ¿verdad? Ese comportamiento diferente, pues debemos dividir entre ese un medio. Entonces hemos encontrado prácticamente la función primitiva para este f de x. Lo voy a escribir con otro color. Y también para esta función, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, y recordemos de que aquí prácticamente podemos ocupar, colocar la variable, es decir, más un C1, ¿verdad? Y aquí más C2. Pero luego todo esto puede ser una sola constante que podemos ubicar al final. Bueno, entonces, justamente esta función va a ser esa función primitiva para la función original que teníamos, que era justamente x entre la raíz de x más 1 sobre la raíz de x. ¿Cómo la hemos encontrado? Prácticamente resolviendo dicha integral por medio de las propiedades. Y ahí, ¿verdad? Haciendo una correspondiente distribución gracias a la definición y propiedad de la integral. Bueno, vamos a estudiar con detención y también a interpretar.
los siguientes teoremas. Y en este caso les voy a compartir la presentación donde vamos a platicar hoy acerca de la integral definida. Recordemos, integral definida es prácticamente aquella que nos va a proporcionar una antiderivada o lo que es una función primitiva para un determinado sector de esa gráfica. Es decir, cuando restringimos un límite inferior y un límite superior. Bueno, si una función es continua en un determinado intervalo, entonces la función va a ser integrable. Ojo, si la función es continua, entonces nosotros vamos a poder decir de que la función es integrable. Ojo con eso. Y aquí vamos a interpretar el teorema fundamental del cálculo, un teorema tan interesante y tan importante, ¿verdad? Que nos resuelve prácticamente la integral definida. Entonces, si nosotros tenemos una función continua en un intervalo, en este caso vamos a tomar como cerrado, y f es justamente una antiderivada de f de x o prácticamente una primitiva que al que derivarla me dé la función que estamos integrando. Entonces, justamente en ese intervalo sucede lo siguiente, que la integral definida en esos extremos, en el extremo inferior A y en el extremo superior B de la función, es justamente evaluar la función primitiva o esa función f mayúscula en B o en el extremo superior y restarle la evaluación de esa función mayúscula en el extremo inferior o en A. ¿Sí? Eso justamente es lo que nos describe el teorema y prácticamente es el mecanismo de solución de esa integral. Y esa integral, por supuesto, definida, ¿verdad? Que ya se lo mencioné, pero vale que recordemos. Bueno, les dije al inicio que el área bajo una curva y en este caso en un determinado intervalo o fijada en un valor inferior y un valor superior, pues de un valor inferior hasta un valor superior justamente es un área. Lo que nos da es un área. Dicha integral lo que nos da es el área bajo esa curva en ese intervalo. Vamos a leer con detención esta definición. Dice que la integral definida como área de una región. Bueno, si f es continua,
y no negativa en el intervalo cerrado en AB. Entonces el área limitada por la gráfica de F y el eje X, porque en el eje X es que nosotros estamos definiendo esos límites, ¿verdad? Y las rectas verticales, por supuesto, X igual a, por supuesto. Y el extremo superior B viene dada por la integral de A a B de f de x de su x. Y esto es justamente el área limitada por la gráfica en ese intervalo, ¿sí? Debe de quedar completamente claro y atribuir esta información justamente a esa área, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una definición más, en este caso, de integral. Bueno, para ello vamos a interpretar otro ejemplo. Y les voy a compartir en este momento la pizarra para que interpretemos este desarrollo. Vamos a resolver este ejercicio. Encontrar el área limitada por f de x igual 2x al cuadrado menos 3x más 2. El eje X y justamente las rectas verticales. X igual a 0 y X igual a 2. Ok. Encontrar el área limitada por f de x igual a 2x al cuadrado menos 3x al cuadrado más 2, el eje x y las rectas verticales. X igual a 0 y x igual a 2. Bueno, entonces, cuando tenemos esos casos, de el involucramiento de un área, nosotros sabemos, ¿verdad?, que justamente es la integral de esa función la que nos va a describir justamente el área bajo esa curva prácticamente. Entonces, en primer lugar, podemos notar, ¿verdad?,
que tenemos una noción general de que esa parábola se abre hacia arriba, ¿verdad? Bueno, entonces, justamente el límite inferior es lo que nos da la restricción de inferior, ¿verdad? O ese x igual a 0. Y el otro es justamente el valor frontera o la línea frontera hasta donde vamos a calcular esa área, que sería x igual a 2. Entonces prácticamente vamos a calcular desde 0 hasta 2 acá. Aquí podemos involucrar el 1. Entonces, para que tengamos una idea, lo que nosotros estamos buscando es justamente esa área que tenemos acá, donde el eje X justamente es el que pasa acá, ¿verdad? Y aquí podemos involucrar al eje Y, o prácticamente X igual a 0, ¿verdad? Y aquí puede avanzar el eje hacia abajo. Y aquí justamente el puntito 0. ¿Ok? Entonces, para que tengamos idea del área que nosotros estamos calculando, bueno, por supuesto, esta es la función f de x, ¿verdad? Bueno, entonces ahora llevemos a cabo el proceso completo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que área es justamente la integral, por supuesto, de t0 a 2, o esos límites que nos dicen, de f sub x. De sub x, ¿verdad? Bueno, aquí voy a colocar de 0 a 2 de f sub x de sub x. Ya les va a aparecer ahí. Ok, ahí está. Muy bien, excelente. Entonces, aquí justamente tenemos, ¿verdad?, la integral de 0 a 2 de f de x de sub x. Ese es justamente el área que nosotros buscamos. Luego, solo sustituyamos, ¿verdad? Entonces, esto es justamente la integral de 0 a 2 de la función. ¿Quién era la función? 2x al cuadrado menos 3x más 2 de su x, ¿verdad? Ok. Bueno, pero entonces podemos pensar que podemos aplicar. En primer lugar, sabemos, ¿verdad?, que la integral es distributiva. Por lo tanto, esto es equivalente a que nosotros apliquemos, ¿verdad?, la integral de 0 a 2 de 2x al cuadrado de su x menos 3 veces por la integral de 0 a 2 de x de su x, y así más 2 veces por la integral de su x. Lo voy a escribir acá abajito. Más, aquí tenemos 2 por la integral de su x. Ok, pero esto de 0 a 2, ¿verdad?
Esto es justamente lo que tenemos ahí. Bueno, entonces a resolver esto. Esto para la primera función justamente nos va a dar 2 veces x al cubo, ¿verdad? Entre 3. Y justamente por el teorema fundamental del cálculo, esto va a ser justamente definido en los límites de 0 a 2. Menos 3 veces x al cuadrado entre 2, justamente en los límites de 0 a 2. Y esto más dos veces, ¿verdad? Y en ese caso, para armar la integral de 1 es justamente x, ¿verdad? Porque al derivar a x, justamente nos va a dar 1. Y esto de 0 a 2, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, respecto a la primera? Por supuesto, ¿verdad? Evaluar de 0 a 2. Entonces, justamente equivaldría, ¿verdad? Y para ello les voy a hacer el procedimiento un poquito más pequeño porque quiero llevar este proceso. Voy a escribirles, noten aquí que en esta primera expresión nos quedaría 2/3 de x al cubo. Aquí nos quedaría 3/2 de x cuadrado y aquí nos quedaría 2x. Bueno, entonces justamente veamos lo concerniente. Aquí justamente sería 2/3 de x al cubo de 0 a 2 menos 3/2 de x al cuadrado de 0 a 2. Y, bueno, aquí quiero cerrar este paréntesis. Ok, ese corchete quiero decir. Bueno, más 2x, eso justamente nos quedaba, ¿verdad? De 0 a 2. Bueno, entonces esto es justamente evaluar aquí. Podemos sacar 2/3, ¿verdad? Porque igual 2/3 siempre va a multiplicar. Entonces esto sería 2 al cubo menos 0 al cubo menos 3/2 por 2 al cubo menos 0 al cubo. Más 2 por 2. Bueno, voy a sacar fuera el 2. Porque siempre el 2 ahí siempre va a multiplicar. Entonces, más 2 veces, ¿verdad? Y esto va a ser 2 menos 0. ¿Ok? ¿Y qué estamos haciendo ahí? Prácticamente estamos evaluando la función mayúscula en esos extremos. Pero aquí podemos ver de que 2 al cubo es 8, ¿verdad? Y multiplicado por 2 nos va a dar 16. ¿Por qué no tomamos en cuenta 0? Porque solo al cubo es justamente 0. Entonces, en este caso nos quedaría 16 entre 3. ¿Sí? 16 entre 3. Y esto sería 2 al cubo sobre 2. Pero aquí podemos eliminar esta potencia, que sería 2 al cuadrado por 3, que es 4 por 3. Bueno, de hecho, aquí es cuadrado, ¿verdad?
Aquí es cuadrado, yo le coloqué cubo, aquí es cuadrado. Entonces aquí justamente tenemos 2 al cuadrado. Entonces sería eliminada esta con esa potencia 1, que sería 2. 2 por 3, entonces en este caso nos quedaría 6. 6 justamente. Y aquí más 2 por 2 justamente es 4. Entonces, ¿qué pueden notar ustedes? Que justamente esto tiene un valor numérico. ¿Cuánto es? 16 tercios menos 6 más 4. Y les pido que hagan también la operación, o que justamente veamos cuántos tercios hay en 6 unidades y cuántos tercios hay en 4 unidades para que sea más fácil. Y en este caso, prácticamente tenemos 10 tercios, pero lo voy a colocar por cualquier cosa. Voy a hacer más pequeño esto. Aquí es más 4, ¿verdad? Bueno, entonces esto es 16 tercios menos. ¿Cuántos tercios hay en 6? 18, ¿verdad? ¿Cuántos tercios hay en 4? 12, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es 16 menos 18? Menos 2, ¿verdad? Menos 2 más 12. Justamente eso nos daría 10 tercios, ¿verdad? Lo voy a colocar aquí así porque ya tengo mucho espacio. Entonces sería 10 tercios. Por lo tanto, ¿qué notamos aquí? En primer lugar, el área nos ha resultado un valor o un valor numérico, un número. Entonces esto es unidades cuadradas porque se trata de área, de tercios de unidades cuadradas. Esa es una observación que podemos ver. El área siempre va a estar dada por un determinado valor. Entonces, como el área es justamente la integral en esos extremos, pues justamente podemos decir que en general el área o integral de una función, en este caso definida para un determinado intervalo de a a b, de f de x, de su x, justamente va a ser un valor. Un valor finito en este caso. Y por eso es de que podemos decir con toda propiedad que la integral, en este caso, o el área, prácticamente para bajo la curva 2x al cuadrado menos 3x más 2 de la función, bueno, de dicha función diferencial de x, en esos límites, ¿verdad? Límite inferior 0 y límite superior 2 es justamente 10 tercios o 10 sobre 3 unidades al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Repito, el área bajo la curva 2x al cuadrado menos 3x más 2 en el límite inferior 0 y el límite superior 2 o de 0 a 2 es justamente 10 tercios unidades cuadradas. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Ahora vamos a visualizar la gráfica. Me interesa que se observe la gráfica. Ahorita voy a presentar la gráfica. Ya habíamos hablado un poco de ello, pero necesito que la observemos. En primer lugar, notemos, ¿verdad? Como dijimos, es una parábola. En ese caso se abre hacia arriba, por supuesto, porque el valor A
es positivo. ¿Es mayor que 0 o es 2? ¿Sí? Entonces, esa es la característica fundamental. Si nosotros ya prácticamente hablamos de la intersección con el eje Y, podemos ver de que corta al eje Y en 0,2, que es justamente lo que tenemos acá. Ese puntito de corte, ¿verdad? Y justamente el área que nosotros buscamos es el área que tenemos ahí sombreada, ¿verdad? Desde el valor inferior 0 en X hasta el valor inferior 2 en X. Notemos de que prácticamente los límites de esta área son, en primer lugar, la función o la curva que nos dibuja esa función, o la parábola, como queremos llamarla. El valor inferior o X igual a 0, el valor superior X igual a 2 y prácticamente esta recta horizontal que tenemos acá, que es justamente el eje X, desde 0 hasta 2. Muy bien. Excelente. Bueno, ahora vamos a interpretar otros ejemplos. De hecho, ¿verdad? Son propuestas para que resuelvan, pero vamos a dar las ideas generales. Con gusto, ¿verdad? También aprovechar, ¿verdad? Para solicitarles que siempre revisen la ruta de aprendizaje y todo el material, ¿verdad? También que se tiene en plataforma y muy pendientes también de los mensajes en plataforma y también mensajes en correo o mensajes en el grupo. Bueno, ¿qué tal con la integral? De x al cuadrado, no, x al cubo le vamos a colocar aquí. X al cubo más 4 de su x. Pensemos cómo la podemos abordar. Bueno, en primer lugar notemos que es una integral indefinida, ¿sí? Bueno, entonces aplicar eh, algún método, ¿verdad? De los ya conocidos también. De hecho, ¿verdad? Todos los métodos también funcionan para la integral definida. Entonces, en este caso, justamente vamos a aplicar la integral de x al cubo más la integral de 4 de su x, ¿sí? Por lo tanto, en este caso sería x al cubo entre 3 más, no, x a la cuarta, ¿verdad? Porque siempre tenemos que sumar un exponente acá. X a la cuarta, sumar 1 al exponente para encontrar esa primitiva. X a la cuarta sobre 4 más 4x, ¿verdad? Que es justamente las determinadas funciones, tal que al derivarlas, prácticamente nos devuelve esa función x al cubo y esa función 4, respectivamente, ¿verdad? Bueno, entonces hemos resuelto prácticamente la primera integral o esa integral propuesta y prácticamente las ideas generales de solución de
esta integral. Veamos la propuesta 2. Resolvamos la integral de x a la 3/4 más 2x más 3 de su x. Bueno, sabemos, ¿verdad? Que en este caso casi lo dice como integral, ¿verdad? Bien, prácticamente separar, ¿verdad? Separar estas funciones y de hecho yo les dije cuando estábamos describiendo las reglas que eso era un paso bien fundamental y que nos va a servir mucho y que ayuda mucho, de hecho, prácticamente ocupar ese método de la separación de integrales. Entonces, en este caso, justamente obtendríamos el desglose como la integral de x cubo, x a la 3/4, quiero decir, de su x, más la integral 2x, por supuesto, respecto a x, más la integral 3 de su x. Bueno, pero en este caso podemos notar de que para x a la 3/4, por la definición general, ¿verdad? Nosotros sumamos 1 a dicha potencia. Pero si a 3/4 le sumamos 1, sabemos que en una unidad hay 4/4. Entonces, en este caso, justamente obtendríamos 7/4. Por lo tanto, la primitiva para esta función x a la 3/4 es justamente x a la 7/4. Entre 7/4, por supuesto, ¿verdad? Y más, después vamos a colocar la constante. Recuerden que la constante la podemos colocar como una reunión de todas esas constantes, tanto de la primera integral como de la segunda integral, como de la tercera integral. Entonces, esto es justamente 2 veces, ¿verdad? X al cuadrado sobre 2. Más 3x. Y más la constante, ¿verdad? Justamente esas variables, esas expresiones, son tal que al derivarlas obtenemos justamente estas f de x minúsculas respectivamente, ¿sí? Y podemos comprobarlo, ¿verdad? Ahora bien, podemos simplificar. Por ejemplo, aquí podemos simplificar este con este y la respuesta general, en este caso, o prácticamente la función primitiva para toda esa expresión, justamente es la siguiente. X a la 7/4. De hecho, ¿verdad? Esto lo podemos escribir como 4/7 de X a la 7/4. Por la misma definición, ¿verdad? Que tenemos algo entre 7/4. Si hacemos justamente la multiplicación de extremos por extremos, entre mínimo, entre términos intermedios, justamente obtenemos 4/7. Es sencillo la aplicación de la división de fracciones. Y esto es más x más 3x más c. Justamente, ¿sí? Ok, entonces esta es nuestra función primitiva o esa función famosa f de x, tal que al derivarla justamente nos da la
correspondiente función que nosotros estamos integrando. Y ahora vamos a interpretar la siguiente. La integral y cuadrado por la raíz de y de su y. De su y. En este caso, ¿será que estamos hablando de lo mismo? ¿Será que hay algún cambio? Bueno, en primer lugar, notemos la función integrante. En este caso, es y cuadrado por la raíz de y. Y veamos la variable de integración. En este caso es justamente de su y. Ok. Entonces significa que vamos a integrar respecto a y. Entonces, manos a la obra, ¿verdad? Eh, si vamos a integrar respecto a y, por supuesto, no tenemos una función constante. Y no tenemos solo una función constante como integrando. Bueno, por lo tanto, podemos hacer una reescritura y esto es bastante importante. Podemos tomar, como sabemos, de que y al cuadrado por la raíz de y es justamente y cuadrado por y a la 1 medio. Y entonces, esto es justamente y. ¿Cuántos medios, por ejemplo, hay en 2 unidades? 4 medios, ¿verdad? Más 1 medio. ¿Y eso por qué lo hacemos? Porque recuerden de que si tenemos una misma base con diferentes exponentes, entonces podemos sumar esos exponentes para poder tener una misma potencia o para reducir y tener una sola potencia. Bueno, en este caso, eh, colocamos la misma base y sumamos 2 más 1 medio. Entonces, en ese caso, en 2 unidades hay 4 medios más 1 medio, por lo tanto, esto sería 5 medios. Ok. Significa que esto lo podemos escribir como y a la 5 medios de su y. Ok, por lo que ya vimos, ¿verdad? Bueno, ahora bien, ¿cómo resolvemos esto? En este caso, como estamos derivando, integrando respecto a y, integrando respecto a y, justamente debemos de buscar, ¿verdad? Por la misma definición de integral, una función mayúscula o una primitiva tal que al derivarla justamente nos dé y a la 5 medios. Pero por la experiencia que tenemos de las potencias, sabemos de que y a la n, su antiderivada es tal que sumamos 1 a esa potencia n. Entonces a 5 medios debemos de sumar de 1. Ahora bien, ¿cuántos medios hay en una unidad? 2 medios, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, esto sería justamente a y a las 7 medios. Entre 7 medios. Más esa constante c, justamente. Entonces, de esa manera prácticamente hemos encontrado, ¿sí?, la antiderivada para y a las 5 medios o justamente la integral de y a las 5 medios o esa función primitiva f de x mayúscula, f de y, vamos a decir en este caso, f de y, porque estamos integrando respecto a y para la función
Y a las 5 medios. ¿Sí? Bueno, estimados y estimadas, espero que quede claro y pues cualquier situación ah, o duda, estoy a la orden. Me consultan. También recordar el periodo de vacación del 21 al 8 del presente y posterior mes. Además, la próxima sesión sería el 16 de enero. Bueno, muchísimas gracias.